Hoy estamos con el doctor Pedro Patrón Sansor, urólogo reconocido con más de 30 años de experiencia en el campo médico y de la urología. En verdad es una eminencia que esté hoy aquí con nosotros y que nos pueda compartir cada detalle de esta meticulosa vida de la urología, porque en cada momento de nuestra vida debemos ir al urólogo. Muchas gracias, doctor Patrón, por estar aquí. Muchas gracias. Encantado. Doctor, háblenos un poco acerca de OLEP. ¿Qué es el OLEP? El OLEP es la técnica con láser para operar la próstata más moderna y mejor que hay hoy en día en el mundo. Por sus siglas en inglés quiere decir enucleación prostática con láser de Holmio, en la cual se extirpa todo el tejido que obstruye la próstata. A diferencia de otras cirugías, el riesgo de que el paciente vuelva a tener problemas, porque muchas veces te preguntan, ¿y me vuelve a crecer? O a fulanito ya lo operaron 2, 3 veces. Entonces, con la OLEP, el riesgo es de menos del 4% comparado a un 20-30% con las otras técnicas. ¿Se necesita anestesia general para este tratamiento? No, la anestesia normalmente que usamos es el bloqueo, que es medio cuerpo. La anestesia general es para cirugías mayores o de la cavidad abdominal. En la cirugía urológica, normalmente cuando son del cuerpo, de mitad del cuerpo para abajo, usamos un bloqueo, y cuando son cirugías de riñón, entonces usamos anestesia general, que es cuando le meten el tubo y el paciente está totalmente anestesiado. La anestesia regional o medio cuerpo no quiere decir que el paciente esté despierto. El paciente se le completa y se le seda, entonces está dormido en la cirugía, pero él ventila y respira por sí solo. Después del tratamiento del OLEP, ¿cuánto tiempo necesita de recuperación para llevar su vida normal? Bueno, la recuperación o reintegrarse a una vida laboral depende de qué trabajo y de qué esfuerzo físico haga. Por ejemplo, si hablamos de una persona que trabaja en una oficina, pues puede ir a los 3 días a su oficina a trabajar un par de horas. Si es una persona que trabaja de concierge, por ejemplo, en un hotel, pues le recomendamos 5 días, una semana. Si es una persona que hace esfuerzos de subir, bajar escaleras, cargar, entonces ahí sí lo recomendable son 2, 3 semanas. Para alguien que está pensando en hacerse este tratamiento OLEP, ¿qué le podría recomendar? Bueno, lo principal es que acuda a una valoración con el urólogo, que es para saber si exactamente requiere de la cirugía. Muchas veces llegan los pacientes y dicen, oye, doctor, vengo porque creo que ya necesito cirugía, o me dijeron por otro médico, o otra persona, o un amigo, etcétera. No todos los pacientes requieren cirugía. Hay síntomas que nos indican la gravedad y en base a eso sabemos si requiere o no una cirugía. No es para todo paciente que tenga problemas de próstata, porque hay pacientes que los podemos tratar o mejorar con tratamiento médico. Entonces, lo principal es acudir con un profesionista para que le digan si requiere o no la cirugía. Doctor Patrón, otro tema interesante es la eyaculación precoz. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué recomienda? ¿Qué tratamientos existen? Ese es un problema tremendo en la juventud y también en las personas adultas, pero no tanto, porque por la edad, bueno, pues como que se atenúan. Sin embargo, la eyaculación precoz es un problema que está subdiagnosticado. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísimos hombres que tienen problema de eyaculación precoz, pero por la pena, por la vergüenza, no acuden al tratamiento. Y así se pasa la vida y las parejas insatisfechas y muchos problemas, pero sí es muy alta la incidencia. Entonces, la eyaculación precoz tiene tratamiento y si tú la padeces, hay que tratarla, no demores. ¿Por qué? Porque al mejorar vas a tener una calidad de vida sexual muy superior junto con tu pareja. ¿Y cómo saber si es eyaculación precoz? Bueno, normalmente hay una definición muy antigua que decía que si duras menos de 2 minutos en el acto sexual, tienes eyaculación precoz. Sin embargo, es una clasificación, por dar un tiempo. Realmente podemos decir eyaculación precoz
cuando no hay el suficiente tiempo para que los dos obtengan la satisfacción de la relación sexual. Y hay que tomar en cuenta también a la mujer, porque no podemos decir eyaculación precoz influye mucho la pareja. Entonces hay que integrar a la pareja para decir si es una eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque hay veces la mujer normalmente es contraria al hombre. El hombre tiende hacia la eyaculación precoz y la mujer tiende hacia el retardo en el orgasmo. Entonces, lo ideal es que se encuentren en un término medio. Muchas veces llegan y dicen, oye, pues que tengo eyaculación precoz porque solo aguanto 10 minutos. Entonces, allá no es un problema de eyaculación precoz, es un problema de la pareja que tiene un retardo por alguna causa. Entonces, todo eso hay que saber diagnosticarlo para aclarar dónde está el problema. Pero sí tiene curas. Sí, desde luego, acudiendo con el urólogo o en el caso en la clínica de urología tenemos sexólogos que nos ayudan también para estos casos, porque muchas veces la eyaculación precoz es un trastorno mixto, donde actúa el urólogo y la sexóloga, entonces necesita un tratamiento multidisciplinario, pero allá con nosotros va a encontrar la ayuda profesional. Hábleme de las piedras en el riñón. ¿Es doloroso? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo sabemos que tenemos piedras? Ok. La gran mayoría de las piedras en el riñón o en las vías urinarias, afortunadamente, dan dolor y un dolor muy, muy intenso en la fosa renal o hacia abajo, hacia los genitales. El trayecto nace en la parte lumbar, en la parte posterior donde tenemos el riñón, y se va haciendo hacia adelante hasta llegar a los genitales, dependiendo de dónde se encuentre la piedra. Decía yo que afortunadamente porque hay un porcentaje bajo de pacientes que nunca tienen dolor, y esos son los más peligrosos porque son los que llegan cuando el riñón ya no sirve. Y dice, ¿cómo va a ser posible que haya perdido mi riñón? Pues es posible porque usted nunca tuvo síntomas hasta ahora. Entonces es muy importante tratarse las infecciones urinarias, porque a veces una infección urinaria, vamos al médico, nos dan tratamiento antibiótico, no nos hacen ni un ultrasonido, ni un cultivo posterior, ni nada, se nos quitan los síntomas y creemos que estamos muy bien. Y entonces hay enfermedades, hay infecciones asintomáticas que no dan molestias y esas son las riesgosas. ¿Cuáles tratamientos hay para tratar las piedras en el riñón? Bueno, la técnica menos invasiva son hoy en día las de endoscopía, las que usamos endoscopía, que gracias al láser o a los litotriptores balísticos podemos usar instrumentos muy pequeños a través de los cuales metemos los elementos de trabajo que nos van a pulverizar o fragmentar la piedra. Entonces hoy en día la litotripsia endoscópica es muy buena, aunque tenemos también la máquina que bombardea las piedras, que ya tienen muchos años en el mercado, 35, 40 años, que es la litotripsia extracorpórea, que esa es cero invasiva, esa es por fuera. Y se hace bajo una sedación. Ambos tratamientos son ambulatorios. Entonces, contamos con toda la tecnología hoy en día que hay disponible en el mundo para el tratamiento de piedras aquí con nosotros en Cancún. Doctor, una duda común entre los hombres es que el chorrito de orina se divida en dos. ¿Eso es normal? ¿Es común? No, no es normal. Si el paciente lo ha tenido desde niño, entonces nos indica que hay un problema congénito en la uretra, que muchas veces es un tabique que se hace en la parte terminal de la uretra que bifurca el chorro urinario. Ahora, si esto empieza a ocurrir en la vida adulta, puede ser indicativo de que ya haya unos principios de obstrucción prostática en el cual el chorro, al perder potencia o fuerza de salida, se bifurca. Normalmente los hombres, cuando tienen un buen chorro, el chorro de orina hace una turbulencia como un sacabuzón, saca y gira, ¿verdad? Eso indica que hay una buena presión de salida de la orina. Cuando no hay, por alguna obstrucción, entonces empieza a orinar en bifurcación o incluso en regadera. O sea, la orina, para entendernos mejor, debe tener mucha presión. Sí. En el caso de... El chorro debe salir fuerte, con buena presión, buena potencia y buen calibre. Muchas personas les gusta rasurarse sus partes íntimas. A veces que quede lisito, sin nada. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Qué recomienda? ¿Qué opina? Bueno, esa es una excelente pregunta porque yo insisto mucho en mis pacientes que no lo hagan. Le voy a decir por qué.
El vello púbico tiene una función protectora de la piel. Normalmente el área genital, por la ropa interior o el tipo de ropa exterior que usamos, es una zona muy calurosa donde suda y depende del pH de la gente. Si no tienes el vello se puede emacerar la piel o hacer grietas o una masilla y todo eso se vuelve un caldo de cultivo para bacterias. Entonces cuando uno se rasura el rastrillo, lastima los poros, porque los poros son pequeños montículos que tenemos y al pasar el rastrillo lastima uno los poros y normalmente la persona que se rastrilla lo vamos a ver porque tiene pequeños granitos rojos dispersos en todo el área del vello púbico. Entonces el vello púbico, si quieren no rastrillen, córtenlo con una máquina o con tijera a la altura que quieran, del largo que quieran, pero no rastrillarse y menos la depilación, porque te estás quitando la protección natural. Es como el cabello. Pues, las personas que no tienen cabello, hasta la lluvia duele. Pero la depilación láser, doctor. Pues es lo mismo, porque al final estás dejando la piel desprovista de la protección natural que es el vello. Entonces es preferible tenerlo muy corto si no te gusta o lo más cercano a lo que es la depilación. Entonces yo no recomiendo de ninguna manera ningún tipo de depilación, pero sí el corte del vello a la altura que desee la persona. Es muy importante también no rasurarse. ¿Por qué? Porque el rastrillo lo usan hasta que el filo vence 6 meses, 1 año. Segundo, cuando tú te rastrillas es como agarras una brocha. Si tú tienes una verruga, una infección, únicamente vas a extender la bacteria o el virus a las zonas no infectadas. Por eso es muy importante no rastrillarse. Pero doctor, vivimos en la playa y tanto hombres como mujeres quieren verse lo más estéticamente posible sin vello. Bueno, en esos casos, pues hay que hacerlo de la zona donde tengas que hacerlo. Pero pues ahora sí que depende del trabajo de la persona y del gusto, pero bueno, las recomendaciones son las recomendaciones. Si una persona, a un hombre le duelen los testículos, ¿qué debe hacer? ¿Es señal de algún problema? ¿Es normal que de repente un día amanezca con un dolor o más grande? ¿Qué se debe hacer? Bueno, eso es muy bueno porque puede ser un dolor muy peligroso. Depende, existe una patología que se llama torsión testicular, que normalmente ocurre en los adolescentes o personas de hasta 32 años. Ese es un dolor agudo insoportable. Si ese es el dolor, hay que acudir de urgencia a alguna clínica o hospital para ser valorado por el urólogo. Porque si no se corrige esa torsión en las primeras 4 horas, hay alto riesgo de perder el testículo. Si el dolor es leve, hayas un punto doloroso, es tolerable, aunque intenso, bueno, hay que acudir también al médico, pero puede ser alguna otra causa que no requiera una urgencia en la madrugada o a cualquier hora. Pero todo dolor testicular hay que valorarlo. En el caso de cáncer de testículo, que también da en los jóvenes en plena edad reproductiva, es muy importante saber que en términos generales el único dato que da es el aumento de volumen. O sea, es un testículo que empieza a crecer, que se pone muy duro y tiene la característica de ser indoloro. Entonces te puedes apretar, no vas a sentir, es irregular, entonces hay que acudir ante cualquier anormalidad que compare uno de un lado con otro, mejor acuda al urólogo. O sea que en el caso de los hombres es bueno que se estén revisando constantemente el tamaño y si está duro o no está duro. Sí, desde luego eso es muy importante, autoexplorarse, ¿verdad? Para que sepan en determinado momento que empiecen a desarrollar alguna anormalidad, pues sepan, esto no lo tenía o esto no está igual. Afortunadamente, pues tienen dos y pueden comparar uno con otro. ¿Cuál es el procedimiento más moderno y adecuado para tratar las verrugas genitales? Bueno, las verrugas genitales se pueden tratar de varias formas. Técnicas modernas no hay, sino más bien hablaría de técnicas eficaces. Y en el caso del hombre, la mejor técnica es la electrovaporización, que esa es una técnica
dirigida, de contacto y que cure inmediatamente las verrugas, sin lesionar el tejido circunvecino, como ocurre con las cremas o los líquidos, que son sustancias químicas que queman, pero no solo queman la verruga, sino queman el tejido sano. Entonces hay que tener mucho cuidado y saberlas aplicar cuando se hacen, porque a veces llegan pacientes por quemadura, ya la verruga secundaria, llegan por la quemadura que le ocasionó el químico que le dieron por una mala aplicación. Un tema importante es para las personas que tienen dudas aún sobre el virus del papiloma humano. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Qué les puede decir? ¿Cuál es el síntoma primero que estas personas ven para decir que es una alarma de que puedan tener virus del papiloma humano? Bueno, en el hombre, el único signo que podemos encontrar es la presencia de verrugas, ¿verdad? Porque existe una enfermedad subclínica que no vemos verrugas, la piel es normal, pero el virus puede estar viviendo ahí. Normalmente esos pacientes los descubrimos porque son referidos por el ginecólogo, detecta en la mujer la presencia de virus y entonces le dice a la mujer, tu pareja o tu esposo tiene que ir a revisión con el urólogo. Entonces es cuando descubrimos esos virus que no son visuales. La otra forma, que son la presencia de verrugas, bueno, pues ahí es evidente. Para nosotros es muy fácil, que ya tenemos la experiencia, ver la presencia de verrugas y hacer el tratamiento. O sea, un hombre que se descubre que tiene verrugas debería avisarle a sus parejas sexuales de que los pudieron haber contagiado. Sí, es muy importante la buena comunicación y el aviso. Si un hombre detecta verrugas, debe avisarle a sus parejas, cuando menos las que haya tenido en los últimos 6 meses, de que tiene la presencia del virus y que debe de checarse. Y viceversa, también si la mujer es detectada con el virus, también debe hacer lo mismo con las parejas anteriores, para tratar de frenar la propagación. ¿Cómo manejan usted, la hiperplasia benigna de próstata, que ya la trataron con estos procedimientos que hablamos hace un ratito y no tienen resultados? Bueno, hay varias causas por lo cual un tratamiento no funciona. Lo más común es que se esté dando un tratamiento que no es el ideal para ese paciente. O sea, cada tratamiento es como la ropa, tiene que ser a la medida. Entonces, si el tratamiento que te están dando no funciona, pues quiere decir que el tratamiento no es el adecuado. Hay tratamientos de acuerdo a la edad, a las condiciones del paciente, al tamaño de la próstata, que nos van a hacer decidir por algún tratamiento u otro. Algunos pacientes, por ejemplo, una causa muy común de que sea fallido el tratamiento es que son pacientes que tienen una próstata muy grande y le están dando tratamiento. Entonces esos pacientes no van a funcionar, esos pacientes son para cirugía. O pacientes que tienen ya orina residual y siguen dándole tratamientos, entonces solo incrementa la orina residual, las infecciones y las complicaciones. Entonces es muy importante valorar integralmente lo que está pasando en el tracto urinario para saber cuál es el tratamiento adecuado. De ahí la importancia de ir con un profesional experimentado como es usted, doctor Patrón. Gracias. Lo que pasa es que también hay lo que le llamamos en medicina tratamientos por reverberancia o por eco, ¿no? Muchas veces tú das un tratamiento a un paciente, va a su médico de cabecera, el médico ve que le dieron y empieza a reproducir ese tratamiento a todos los pacientes que cree que tienen problemas de próstata. Entonces, eso únicamente retarda el diagnóstico porque inicialmente les mejora, lógicamente, pero a la larga va a tener problemas porque el crecimiento de la próstata va a seguir y puede desarrollar un cáncer o puede retardar un tratamiento de alguna cosa más grave. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que todavía no han ido al urólogo? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta para ir con usted? Bueno, es muy importante valorar al hombre en 3 etapas de su vida. En la infantil es muy común ver problemas de testículos no descendidos. Eso es muy importante. Chequen a sus hijos varones que usted pueda palpar ambos testículos en el escroto. Eso debe hacerse antes de los 2 años. ¿Por qué? Porque si ese testículo no bajó,
tenemos 2 años, los primeros 2 años de su vida para descenderlo y se pueda desarrollar. Después ya no se va a recuperar, o incluso es una causa que aumenta 40 veces más el riesgo de cáncer de testículo, el testículo no descendido. La otra etapa muy importante es en la adolescencia, 12, 13, 14 años. Hay que valorar al hombre. ¿Por qué? Porque hay una patología muy importante, muy común, que se llama varicocele, que es la presencia de varices en el testículo, que normalmente no da síntomas, puede dar un poco de dolor o algo, pero lo va a notar porque hay un abultamiento en el escroto, principalmente del lado izquierdo, cuando uno hace esfuerzo. Y también a los 25, 20 años, cuando ya está por establecer una relación o desea tener familia, pues muy importante hacer una valoración de fertilidad. La otra es ya después de los 45 años para el diagnóstico oportuno de cáncer de próstata. Pues esta es una invitación para las mamás que lleven a los niños que están chicos con el urólogo, y a partir de la adolescencia o de la adultez, pues ya que vayan solos a visitar al doctor para que les dé y los encamine por el buen camino de la salud. Doctor Patrón, muchas gracias por compartirnos todos sus conocimientos, y me gustaría que nos hablara de los múltiples congresos que ha ido por todo el mundo, porque sé que ha viajado a Europa, a Estados Unidos, Sudamérica, tomando cursos de actualizaciones. Incluso tiene un centro aquí en Cancún con lo más moderno referente a urología. Bueno, eso es de lo que se trata, los cursos, ¿verdad? De ir a asistir y estar actualizado para ir adoptando las cosas nuevas que vayan saliendo, ¿verdad? Es siempre muy importante compartir experiencias con urólogos de otras latitudes, porque siempre tenemos algo que aprender, todos. Ellos de nosotros, nosotros de ellos, intercambiamos, y los congresos son de mucha ayuda porque, aunque todos hacemos lo mismo, hay tips que ayudan mucho. Yo lo hago de esta manera y a mí me da trabajo, pues cuando te dé trabajo haz esto, y así uno va solventando y mejorando su procedimiento, sus técnicas. Pues es muy bonito que entre doctores, colegas, se intercambien este tipo de conocimientos y de técnicas, porque así pueden valorar y darse cuenta que no solamente, como tiene mucha gente la idea, de que fuera de aquí estamos avanzados, porque en realidad aquí en Cancún lo tenemos a usted y tenemos a todo su equipo, con todo el equipo moderno y la sapiencia. Afortunadamente, hoy en día en Cancún tenemos una muy buena medicina. Prueba de ello es el turismo médico. Cancún es la segunda o tercera ciudad más importante en turismo médico, que es gente que viene de otros países a tratarse. ¿Por qué? Por la gran infraestructura hospitalaria que hay y la gran variedad de muy buenos especialistas que ya contamos. A la diferencia del Cancún anterior, de hace 30 años, cuando yo llegué, que nomás habían clínicas con muchas deficiencias, y allá tenemos grandes experiencias que contar. Doctor Patrón, si alguien quiere hacer una cita para ser tratado, ¿dónde se nos podemos dirigir? Bueno, siempre he estado en la avenida Xel-Há 79, que es un punto muy importante en Cancún, frente al supermercado 28, conocido como el Centro Urológico del Caribe. Los teléfonos es el 998-884-8311, y también estamos en Doctoralia, en la plataforma. Nos puede buscar como Dr. Pedro Alfredo Patrón Sansor, Doctoralia, y ahí nos va a salir. Incluso puede escoger sus citas, horarios, etcétera. Doctor Patrón, ¿qué nos puede compartir acerca de las experiencias que ha tenido durante estos 30 años de urólogo? Bueno, en esos 30 años hemos pasado muchas cosas. Tuve afortunadamente la formación urológica en la medicina o en la urología basada en que todo era cirugía abierta, y luego nos tocó la transición de la era de la computación y las técnicas endoscópicas al final de mi residencia, cuando estaba haciendo la especialidad. Entonces tuve la oportunidad de formarme tanto muy bien en cirugía abierta como en cirugía endoscópica. O sea, tuvimos ese cambio suave, porque al dominar la cirugía abierta, pues era mucho más fácil dominar la cirugía urológica, endoscópica. Entonces, en esos 30 años ha habido mucha experiencia, sobre todo la parte anterior. Cuando yo llegué a Cancún, pues trabajé en el Hospital General,
trabajé en Mérida también en el centro médico, y en aquel entonces no contábamos, sobre todo aquí, con infraestructura. Era un hospital de de primer nivel. Primer nivel no quiere decir un hospital de primera, al contrario, es el hospital más bajo en su nivel de infraestructura. Y así estaba Jesús Cumate. Entonces ahí teníamos que resolver los problemas que normalmente a esos hospitales llegan muy, muy agudos, muy graves, y sin embargo, bueno, pues teníamos que echar mano de todo lo que habíamos aprendido, que además ya teníamos la experiencia. En la residencia, pues esos casos venían. Y aquí en Cancún, pues en esos hospitales tuvimos casos que, verdad, son inolvidables, y afortunadamente, pues pudimos resolverlos y salvar a mucha gente. Muchas gracias, doctor Patrón, porque contar con alguien con su experiencia, que 30 años y haber tenido la oportunidad de estar tanto en quirófanos muy bien equipados como en quirófanos no tan bien equipados, y sin embargo salir siempre bien y con mejores tácticas y mejor experiencia. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la entrevista y compartir todos sus conocimientos. Muchas gracias, encantado.